Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si al igual que David te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, lo que David 3DK nos comenta en esta ocasión es lo siguiente. ¿Qué onda, tocayo? ¿Qué opinas de Roland Emmerich como director? ¿Te agrada su trabajo? Y bueno, antes de responder esta pregunta, me gustaría comentarles que estos videos de preguntas y respuestas no necesariamente son de tecnología. Esta sección está manejada por ustedes. Si ustedes quieren preguntarme sobre películas, podemos hablar de películas. Si quieren hablar de cine en casa, podemos hablar de cine en casa. Si quieren saber algo acerca de mí, también podemos responder ese tipo de cosas. Entonces, no olviden dejar sus preguntas, ya sea que quieran algo sobre algún director, que quieran algo sobre alguna cadena de cines en específico, etc. Y bueno, pues vamos a comenzar a responder esta pregunta de David. ¿Qué me parece Roland Emmerich? Pues la verdad es que me despierta sentimientos encontrados. Yo soy un niño de los 90s. Yo nací específicamente en el 1989, hace ya casi 3 décadas. Entonces, pues ya llevo un poco de tiempo en el mundo. Y pues durante ese periodo, los 90s e inicio de los 2000s, fue como la época en que Roland Emmerich comenzó esta tendencia de hacer filmes sobre desastres naturales. Y bueno, cuando era niño, pues las películas que hacía este director, que yo no sabía que las hacía él, pero pues yo cuando era niño veía estas películas y las quería ver. Yo quería ver cada una de las películas que hacía Roland Emmerich. Yo no sabía que ese era el director, solamente sabía que cada cierto tiempo salían películas sobre alienígenas, desastres naturales y que tenían un concepto como interesante de acción, ciencia ficción y un poquito de drama. A mí me gustaba mucho eso. Y bueno, también sobre todo de niño me gustaba que había estos personajes muy estereotipados. Para mí como niño, pues me permitía diferenciar la personalidad de cada uno de los actores que estaba en pantalla. Pero pues ya creciendo, primero me doy cuenta que, bueno, tiene algunas joyitas de cine blockbuster en los años 90. Pero al mismo tiempo, cuando vuelvo a ver esas películas, pues sí resultan ser muy clichés. Siempre hay este personaje que intenta ser gracioso para destruir la tensión de un cierto momento. Es este personaje que está en cada una de sus películas, en algún punto termina volviéndose hartante. Y bueno, eso es lo que parece que hace Roland Emmerich. Hace películas en molde. Pero bueno, el Día de la Independencia fue un filme que de niño, bueno, cuando me dejaron ver la película, a mí me la dejaron ver por ahí del 99, cuando ya tenía como 9 años más o menos. Y pues para mí fue impresionante. Al fin había podido ver Independence Day. Me pareció una película con acción, tensión, personajes interesantes, porque bueno, era un niño, ¿no? Teníamos estos personajes que tenían momentos divertidos, había alienígenas. Entonces para mí fue una película que juntó muchos aspectos que me gustaban como niño. Y bueno, para mí en la actualidad pues la considero la película más decente en esta cadena de películas que terminó haciendo posteriormente. Después tuvimos también este filme de Godzilla. Ese sí lo pude ir a ver los primeros días que estuvo proyectándose y era una película que yo esperaba muchísimo. Ahora, debo de decir que sí, definitivamente la película es terrible, pero me gustó mucho el enfoque que él traía de sus películas de desastres naturales y lo traspasó a Godzilla. A mí no me gusta el Godzilla donde vemos a los kaijus peleando todo el tiempo. Yo sé que estoy en la minoría, pero a mí no me gusta eso. A mí lo que me gusta es que estos monstruos gigantes se les trate como su origen real, que eran desastres nucleares, desastres naturales. A mí eso es lo que más me llama la atención. Entonces, cuando Roland Emmerich hace la película de Godzilla y vemos a este monstruo gigante estar paseando por la ciudad de Nueva York y vemos su masividad, qué tan gigante es,
es una sensación impresionante, te quedas con la boca abierta, sobre todo porque en aquellos años pues los efectos por computadora eran bastante escasos en muchas películas, pero este filme utilizaba una criatura que se veía bastante real y que solamente era creada por efectos visuales. Entonces me encantó ver esa película. De hecho, la última versión que hubo de Godzilla, la versión de Gareth Edwards, es una película que a mí me gusta mucho y es precisamente porque igualmente trata a Godzilla como un desastre natural. Yo sé que todo el mundo esperaba ver a los kaijus peleando. Debo admitir que eso no era lo que yo esperaba. Yo quería que simplemente fuera un monstruo en el fondo, como lo que hizo Gareth Edwards en su película de Monsters, según creo que se llama Monster o Monsters. Y justamente es una pareja que está intentando pasar de un país a otro y en el fondo hay kaijus. Esa película seguramente fue por la que lo eligieron para dirigir Godzilla. Y a mí me pareció que la versión de Gareth Edwards era muy realista. Es lo que a mí me hubiera gustado que fuera la de Roland Emmerich. Pero bueno, de niño esa película me fascinó. Cuando vi a los dinosaurios pequeños al final, estaba feliz porque sentía que estaba viendo Jurassic Park junto con Godzilla. Entonces, pues para mí sí era una película que me atrapó tanto en el marketing como en la espectacularidad y quería comprar los juguetes. Ahora, actualmente es una de mis películas favoritas, no, definitivamente no, pero pues sí debo admitir que me genera una cierta nostalgia. Es como lo que les pasa a muchas personas que quieren ver las películas estadounidenses con su doblaje original porque quieren recordar cómo veían esa película en Canal 5. A mí también me pasa eso. Sin embargo, ya como adulto prefiero ver las películas en su idioma original, descubrir o mejor dicho redescubrir la obra como realmente es y verla con todo el sonido como una película épica. Pero pues también tengo esta parte nostálgica y eso me genera Godzilla. Godzilla es pura nostalgia. Además recordemos que en aquellos años había actores que eran muy populares como Broderick. Y este actor pues lo veíamos en cada película de los 80s y 90s. Y en este filme pues realmente no era donde pertenecía, era un muy mal casting. Pero bueno, Roland Emmerich logró hacer que Godzilla fuera como un desastre natural, algo que a mí me gustó, siento que capturó lo épico que era Godzilla, pero lo malo es que pues modificaron todo el lore. Primero pues Godzilla no era como un dinosaurio, sino era una lagartija gigante. Los chistes eran muy pero muy malos, los personajes sumamente superficiales, el guión era demasiado flojo. Pero bueno, el caso es que de niño sí me terminó gustando esa película. Ya posteriormente, pues ahí vimos lo que hizo en El Día Después de Mañana o The Day After Tomorrow, que yo creo que de las películas de desastres naturales fue la que más me gustó de las que él hizo. Me pareció que las actuaciones eran bastante decentes, pero nuevamente comenzamos con la misma estructura de película. Comenzamos con estos científicos que descubren que algo malo está pasando en el mundo, nadie les cree y ya cuando llega el momento pues ya es demasiado tarde y comienza todo el drama humano de intentar salvarse del desastre natural. Igualmente la disfruté, esa película la vi en cines originalmente, la vi cuando iba creo que en la secundaria, me agradó. Pero nuevamente, si la volvemos a ver, resulta que está llena de clichés. Es la misma historia, es la misma estructura, es el mismo argumento que incluso, por ejemplo, el Día de la Independencia. No hay demasiadas diferencias. Y bueno, ya después yo sentí que comenzó a ir en decaída este subgénero de desastres naturales. Y es porque hubo una sobreexplotación de estas películas. Por ejemplo, también tuvimos, que no es de Roland Emmerich, pero también tuvimos Dante's Peak y al mismo tiempo Volcano. Tuvimos Deep Impact y tuvimos Armageddon. Tuvimos toda esta serie de películas que explotaban y sobreexplotaban el subgénero de desastres naturales. Y el resultado es que muchas de estas películas eran muy malas, incluso para la época.
pero pues comenzó a haber un cansancio de este cine de Roland Emmerich. Yo siento que la última vez que lo logró más o menos efectivo, aunque ya con muchos clichés, ya con cosas demasiado vistas, pero que aún así tuvo mucho éxito en taquilla, fue con 2012, pero siento que ahí fue donde comenzó el declive. Y bueno, aquellos que siempre me dicen, oye, es que Marvel jamás va a morir, Marvel siempre va a permanecer porque son grandes historias, son grandes personajes. No, ya lo he vivido muchas veces a lo largo del tiempo. Los subgéneros del cine llegan a sobreexplotarse tanto y después desaparecen. Pasó con el western, pasó con las películas de desastres naturales. Tuvimos el cine de hombres supermachos en películas de acción. Y bueno, ahora tuvimos el subgénero de superhéroes, pero ya está terminando y evidentemente esta gran burbuja, esta sobreexplotación terminaron haciendo que justamente llegara el hartazgo. Y es lo mismo que sucedió con Roland Emmerich. Ya ver lo mismo una y otra vez, donde se repiten los patrones, la estructura, los personajes, pues termina haciendo que una película se vuelva aburrida. Y eso sucedió con 2012. 2012, si hubiera sido un filme que durara 1 hora y media, tal vez mi percepción sobre la película sería mejor. Pero es una película que dura eternidades. Eternidades para hacer un filme sobre desastres naturales. Entonces, pues sientes que ya va a acabar el filme, pasaron cosas súper épicas y después continúa el filme sobre intentar rescatar a la humanidad, las naves, quienes son seleccionados. Me pareció terrible ya en su conjunto. Y bueno, las últimas entregas de este director podríamos mencionar El Día de la Independencia, que es la secuela que se llama Resurgence. Y pues esa secuela supuestamente iba a estar dividida en 2 partes. Yo me acuerdo que cuando iniciamos Fotograma 24, justamente estábamos cubriendo los rumores sobre El Día de la Independencia, sobre la secuela, de qué iba a tratar, por qué tenía 2 nombres diferentes, a qué hacían alusión. Entonces, pues me parecía algo interesante. Una vez que la terminé viendo, salí sumamente decepcionado. Y ahí lo que a mí me desconectó inmediatamente de la película fue, digamos que el ambiente. Es entendible que si una especie alienígena llega a la Tierra, obtenemos artefactos de ellos, como es la nave gigante que se termina estrellando, pues vamos a tener nuevas tecnologías. La tecnología de la sociedad va a avanzar drásticamente. Pero pues pasamos de El Día de la Independencia, la primera cinta, donde todo es muy terrenal y de pronto llegan estos alienígenas que son como un desastre natural. Son algo caótico, eso es interesante, pero cuando llegamos a la secuela vemos que todo ha avanzado a un mundo sumamente futurista, algo salido de Star Trek. Y entonces la película no se siente realista, ya desde que comienza se siente completamente desconectada de la primera película. Yo lo que hubiera hecho es mantener el aspecto realista, sí con tecnologías avanzadas, pero no al punto de que ya estemos hablando constantemente de naves espaciales. No sé, a mí me pareció que esa película tanto tiene malas actuaciones, tiene mal guión, tiene un mal entorno en cuestión de cómo avanzó la sociedad ficticia de esa película. Y al mismo tiempo los efectos visuales no están al nivel. Entonces nada me terminó amarrando de la película. Yo puedo soportar películas de bajo presupuesto con malos efectos visuales cuando hay buenas actuaciones, hay un buen guión, hay un buen argumento, hay un buen concepto. Pero cuando absolutamente todo de la película termina mal, no me agrada en lo absoluto. Y bueno, creo que la película más reciente que tenemos de este director es Moonfall. Y pues Moonfall es otro ejemplo de que este subgénero de desastres naturales terminó ya hace muchos años. Se siente tan irreal, tan fantasioso. Todo es una pantalla verde.
no se esforzaron ni siquiera en hacer que los edificios de esta película fueran edificios reales. Son edificios creados por computadora. Se siente todo absolutamente artificial. Y bueno, el concepto podría llegar a ser un poquito interesante sobre que tal vez hay algo dentro de la luna que es secreto y que siempre se ha mantenido alejado de los humanos y que tal vez algún día llegaremos, pero nuevamente se logra de una manera demasiado fantasiosa, de manera en que no lo creo. Y hay algunos momentos donde debería de haber mucho drama en la película. Hay personajes que están diseñados para el drama en ese filme. Y no se siente el drama, se siente como algo ridículo, como un cliché. Igualmente volvemos a tener estos personajes que son graciosos para aliviar la tensión de la situación, pero en esta película nos dan el giro con que al mismo tiempo él es la parte dramática. Pero pues los personajes están pésimamente escritos. Son personajes sumamente estereotipados. Como niño, cuando era niño, pues esto me parecía excelente porque de niño pues te cuesta trabajo discernir quién es quién. A veces te puedes confundir si un personaje es güero y el otro es güero. A veces te confundes cuál es, pero porque eres un niño, no estás tan acostumbrado a ver cine. Pero ya en la actualidad hacer eso, incluso para niños, me parece que resulta un tanto ridículo. Ya se sienten personajes clichés encapsulados en su estereotipo y ya no resultan divertidos, al contrario, en algunas ocasiones resultan insultantes. Pero bueno, esa película me terminó decepcionando mucho y pues como les digo, tengo esta parte nostálgica de Roland Emmerich porque crecí con sus películas, me emocionaban sus películas y tengo esta parte de adulto donde mi razonamiento me dice es que las películas que hacía no eran tan buenas como las recuerdas y lo que está haciendo ahorita es pésimo. Entonces pues yo le debo a Roland Emmerich que de cierta forma pues fue mi camino de entrada hacia el cine, porque obviamente de niño no me iba a poner a ver cosas profundas, no me iba a poner a ver películas sobre comentario social, sobre dramas políticos. Entonces pues yo quería algo entretenido y a partir de ahí pues fui conociendo otras películas. La película que me enamoró del cine fue El Imperio Contraataca de Star Wars. Ese filme transformó mi forma de ver las películas. Pero Roland Emmerich fue esa persona que me llevaba al cine, que siempre me decía: ve a ver esta película al cine porque es una experiencia única, no se compara a ver películas en el televisor. Y recuerdo muy bien esto en específico, Tornado, Twister. Era una película que moría por ver. Y pues en aquellos años era muy común que hubiera piratería en los tianguis de aquí de México. Y pues sí, terminaba comprando mi cassette de película pirata. Pero cuando vi que estaba ya Twister en VHS o en beta, pues no quise verla. Yo quería ir al cine porque sabía que era una película que merecía tener todo este sonido impresionante, la pantalla gigante. Para mí ir al cine era todo un evento. Yo me acuerdo que cuando mi papá me decía: oye, es que te tengo boletos para que vayamos al cine, yo desde el día anterior, 3 días antes, estaba emocionadísimo por poder ir al cine. Para mí era algo emocionante. Cuando mi papá me llevaba a la casa de mis abuelos y me decía: oye, chécate en el periódico a ver qué funciones hay en el cine para el día de mañana, yo me emocionaba inmediatamente porque pues leía la cartelera y bueno, antes de la cartelera estaban los pósters como promoción en el mismo periódico. Y normalmente te venía, por ejemplo, el póster, girabas la página y del otro lado te venían los horarios de esa película en específico. Y ya más adelante venían las carteleras de todos los cines. Y yo me emocionaba como no tienen idea. Era impresionante para mí, era una experiencia impresionante ir al cine. Era algo que me emocionaba. Y debo de admitir que Roland Emmerich fue un factor muy importante para convencerme de que había historias, había cintas que había que verse en el cine.
Actualmente yo no pienso que las películas que debemos ver en el cine son las de desastres naturales o las espectaculares. Yo pienso en la actualidad que toda película se tiene que ver en cines. Pero pues de niño fue en el momento en que encontré ese valor en las películas. Entonces pues Roland Emmerich no es un director que me gusta actualmente, pero es un director que tuvo mucha influencia en mí en cuestión de ir al cine, descubrir el sonido surround, también fue parte de eso, y me marcó con mucha nostalgia con algunas de sus películas. Algunas las vi en televisión, otras en VHS, otras en DVD. Y entonces pues sí tengo esta relación de amor-odio con Roland Emmerich. Para mí Roland Emmerich representa todo lo malo de la industria del cine, pero al mismo tiempo pues resulta que no es tan malo. ¿Por qué? Porque va a haber siempre esa audiencia que no va a ser tan clavada en el cine, pero que a través de estas películas mucho más ligeras entran a este arte y tal vez en un inicio ven el Día de la Independencia, pero el día de mañana están viendo Historia de Fantasmas, El Hilo Fantasma, Petróleo Sangriento, películas de Paul Thomas Anderson, están viendo películas de Wes Anderson, están viendo películas de Luca Guadagnino, están viendo cine francés. Entonces, pues creo que es muy difícil decir que un director o una película no debería de existir, porque tal vez ese es el camino para que lleguen esos fanáticos que van a ser sumamente clavados. Tal vez algún día con esas películas sumamente populares y comerciales digan: híjole, ya volví a ver esas películas y no se mantienen bien en el tiempo, demasiados efectos visuales. Y de pronto empiecen a investigar por qué se ven artificiales, por qué tuvieron una fecha de caducidad, y entonces regresan al filme, a los efectos especiales, ya no efectos visuales. Entonces pues creo que cada director, cada película tiene un lugar en la industria. Lo importante es no sobreexplotar las cosas. Cuando llega el punto en el que las películas dejan de generarse por un aspecto de arte y solamente se busca la parte económica, siento que eso sí termina destruyendo al cine. Así como podemos decir de Avengers, tanto de Infinity War como Endgame, que llevó a las personas de forma masiva a los cines, y lo cual fue buenísimo para la industria. Después de la sobreexplotación, pues se está perdiendo un mercado que era muy importante, que era el mercado adolescente. Ahorita los adolescentes pues prefieren ver TikTok, prefieren ver Instagram, prefieren ver videos cortos en lugar de sentarse y tener paciencia de ver una película. Y pues ese fue el problema de la sobreexplotación. Estamos perdiendo al mismo tiempo ese mercado. Necesitamos que regrese algo que atrape a esas audiencias para que después esas audiencias puedan crecer a ser cinéfilos de otro tipo de películas. Y bueno, pues espero con esto haber respondido a tu pregunta. Yo sé que siempre me voy demasiado profunda, a veces me voy por la tangente y empiezo a comentar cosas totalmente diferentes, pero en lo personal me gusta compartir mi pasión sobre el cine, lo que me trajo aquí, qué es lo que me gusta ver. Entonces pues espero que esta respuesta sea algo satisfactoria. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.